Hola, vamos a hablar en esta oportunidad de definir las configuraciones de casos primarios y secundarios. En Dynamics 365 Customer Service, servicio al cliente, se puede realizar un seguimiento de múltiples problemas para un cliente o del mismo problema que afecta a varios clientes, usando casos principales y secundarios. Por ejemplo, podría seguir un caso donde otros departamentos deban realizar trabajo. El caso o problema principal se denomina caso principal. Cualquier caso relacionado se denomina caso secundario. Antes de que el equipo de servicio pueda empezar a utilizar esta característica, se debe configurar algunas reglas sobre cómo se va a heredar la información del caso principal a los casos secundarios. Vamos a mirar entonces esta funcionalidad. Primero iniciamos la aplicación de Centro de Servicio al Cliente Customer Service Hub. Y vamos al área de servicio en el mapa del sitio. Cambiamos el área a Administración de Servicios. Ahora que estamos en esta parte, vamos a ubicar el grupo Configuración del caso. Y vamos a Configuración de los casos primarios y secundarios. Aquí vemos dos grupos de campos, los disponibles y los seleccionados. Estamos haciendo referencia al caso, a la entidad de casos. Lo que vamos a hacer es agregar más campos seleccionados que serán los que heredarán los datos en el registro de casos secundarios desde el caso principal. Tenemos al cliente y al título del caso en este momento. Vamos a buscar otros campos que nos pueden ser de interés, por ejemplo el asunto, lo seleccionamos y utilizamos este signo que significa agregar. Vamos a buscar otro campo que nos interese, por ejemplo este origen, también lo podemos pasar. Y vamos a buscar el dato de producto y también lo pasamos. Entonces ya tenemos una lista de campos seleccionados que heredarán los datos en el registro de caso secundario desde el registro del caso principal. Lo siguiente que debemos configurar es la preferencia de cierre. Tenemos dos opciones. O cerramos todos los casos secundarios cuando se cierra el caso principal, o no se permite el cierre del caso principal hasta que estén cerrados todos los casos secundarios. La estrategia de servicio al cliente determinará cuál de los dos cierres será la preferencia para esta configuración. Vamos a elegir no permitir el cierre del caso principal hasta que estén cerrados todos los casos secundarios. Si intentamos cerrar el caso principal y hay casos secundarios abiertos, no va a permitir el cierre del caso. Lo siguiente que vamos a configurar es cuántos casos secundarios máximo vamos a crear por un caso principal. Podemos elegir hasta 100 si se quiere, pero yo recomiendo 5, 7 casos secundarios máximo. Si vamos a hablar de más casos secundarios, lo más probable es que no sea un caso principal, sino que pueden ser varios casos principales. Tener demasiados casos secundarios puede diluir un poco la gestión. Entonces vamos a colocar 5 y vamos a guardar. Ahí estamos procesando la nueva configuración para heredar datos de casos primarios a casos secundarios. Muy bien, vamos a irnos entonces ahora al área de servicio. Cambiamos de área, vamos al área de servicio, buscamos casos y vamos a hacer un ejemplo con uno de los que tenemos acá, problemas con la base. Vamos a abrir el registro. Veamos, tenemos un asunto que es mantenimiento, el cliente, el origen es correo electrónico. Hablamos de un producto que es la base 103, el título del caso, problemas con la base. Perfecto, vamos a ir a relaciones de caso. Y aquí vamos a crear un caso secundario. Vamos a decirle crear caso. Y la plataforma habilita un formulario para registrar los datos para ese nuevo caso. Y fíjense ustedes como ya el formulario trae datos del caso principal, el cliente, el título, el asunto,
y también hemos indicado el origen y el producto. Y solo le decimos guardar y cerrar. De esta manera ya tenemos un caso secundario. Podríamos abrir esta información si se quiere y hacer algún cambio, alguna actualización, por ejemplo en el nombre. Podríamos colocar alguna expresión, por ejemplo caso secundario 1 si se quiere, como para hacer una marca. Y lo otro que es interesante que debemos notar es que cuando estamos en los registros de los casos secundarios, podemos regresar al caso principal. Vamos a crear otro caso secundario, crear caso. Ahí está heredando la información. Vamos a agregarle aquí que esto es un caso secundario 2. Esto lo pongo como ejemplo, no es obligatorio hacer esto. Y guardar y cerrar. Solo quiero marcar una diferencia entre los títulos de los casos. Entonces tengo el problema con la base en el caso principal, problema con la base CS1, caso secundario 1, y tenemos otro caso secundario, el CS2, mismo título, y como vimos, heredó los datos del registro principal. Y lo otro que hablábamos es que en el caso secundario, fíjense ustedes, aquí tengo mi caso secundario, la base. Perfecto. Relaciones de caso. Ya aquí no tengo más. No puedo crear un caso secundario de otro caso secundario. Si ese fuera el caso, deberíamos abrirlo en casos principales diferentes. Importante notar esa particularidad. Y en lo otro que también podemos ver es que en detalles del caso, estamos hablando del registro del caso secundario, podemos ver el caso principal de cuál viene. Y de esa forma puedo hacer clic en este hipervínculo y regresar al caso principal, ir al caso principal. Si yo intento resolver el caso principal, digamos que una resolución 1, vamos a resolver. El sistema lo intenta procesar y me dice cierre el caso secundario activo antes de cerrar el caso principal. Así es como funciona entonces nuestro tema de configuración de casos primarios y casos secundarios. Habría que cerrar todos los casos secundarios para poder cerrar el caso principal.